Bueno, señoras y señores, bienvenidos a nuestro último encuentro destinado a comentar lo que faltaba ya del libro séptimo de la política y el octavo, los últimos. En los últimos libros de la política, destinados a la tarea de erigir el estado ideal desde sus cimientos, Aristóteles se atiene al orden seguido por la exposición platónica en las leyes, la cual, al abordar idéntico asunto, también comienza por dilucidar lo relativo a la situación geográfica. Sería ocioso señalar que lo que mueve a ambos filósofos a concebir un estado ideal no es ningún deseo particular ni el afán de transformar, de hecho, el orden político de la Atenas de su tiempo, sino el propósito científico de volver inteligible, de dar cuenta, logon didonai, ¿por qué la vida cívica tendría que responder a una organización determinada antes que a otra diferente si ha de ser la mejor? También en este caso el pensamiento aristotélico, apartándose de todo interés o preferencia particular, permanece siempre atento a la norma objetiva del bien, de lo que por sí mismo es bueno, de aquello que comparado con otras posibilidades se impone a la razón como lo óptimo, to ariston. El estado proyectado por él es ideal, no por ser irreal o utópico o quimérico, palabra que nombra también lo irracional o lo absurdo, sino por la bondad intrínseca que encierra su concepto. Se dijo ya que en el mejor estado concebible la principal incumbencia política debía ser la paideia, la educación, y no el poder militar o guerrero, como en Esparta o Creta, ni la acumulación de riqueza, como en Corinto. Solo la educación, porque discurrir acerca del mejor estado significa para Aristóteles concebir el estado más feliz. Y puesto que entre la vida individual y la vida comunitaria o política media una relación de analogía, allí donde se trate del bien y la felicidad, siempre se hará oír la enseñanza platónica que señala como los mayores males del alma la maldad y la ignorancia. Dio, cacón, enauté, gene, ponería kayaknoia, en el Sofista 228d. Fue el propio Platón quien al aplicar al alma los conceptos de salud y enfermedad, nosos, identificó esta última con las tinieblas de la ignorancia, causa para el alma de sus yerros y de su debilidad interior, la que la mantiene en el elemento inestable de la opinión. Mientras que a la maldad la llama también locura, manía es la palabra griega, en el Timeo 86b. Porque ella, la maldad, en sus diversas formas, injusticia, egoísmo, crueldad, impiedad, orgullo, lujuria, vanidad, avaricia, desenfreno, se revela en rigor como un trastorno de la razón. Así al menos para la mente platónica. En cuanto a la ignorancia, amatía, contra la que el alma debe mantenerse siempre en guardia, Platón la llama la enfermedad más grave, megistenosos, amatía, también en el Timeo 88b. Y para ella no hay triaca o antídoto, cito, mejor ni más eficaz
que la ciencia misma o el saber, episteme, en el Critias 106b. Precisamente por ser la ignorancia el mayor de los males que padece el alma, el legislador del estado ideal no puede tener una obligación mayor ni más alta que combatirla al promover la educación, paideia, la cual, concebida con la debida amplitud de miras, es una empresa que abraza la totalidad de la existencia humana. También de ella formaban parte las recitaciones homéricas y los festivales dramáticos que tanto contribuyeron a inmortalizar el nombre de Atenas. Véase al respecto el hermoso libro de Werner Jäger, Paideia. La vida íntegra, puesto que los griegos fueron capaces de ver en la educación un proceso que no cabía reducir a un cierto lapso. Y por eso uno de sus sabios, Solón de Atenas, dijo en un verso famoso aquello de envejezco aprendiendo muchas cosas. Gerasko daiei pola didaskomenos. Los ciudadanos del estado ideal han de ser educados tanto en las virtudes morales o éticas como en las intelectuales o dianoéticas. Esto en el capítulo 15 del libro séptimo. Pero en la medida en que la vida humana permita el ocio y goce de libertad, ella no podría prescindir de la filosofía. 1334 a 23, siendo esta un saber capaz de promover ambos géneros de virtud. Y si esto es un cometido fundamental del Estado, la razón es harto comprensible, porque, cito, el goce de la buena suerte y el ocio que acompaña la paz vuelve a los hombres más soberbios. Les es necesario, pues, mucha justicia y mucha prudencia a quienes parecen muy prósperos y disfrutan de todo género de dichas. 1334a, 26 al 30. Por esto les hace falta, insistimos, la justicia y la prudencia, no solo el deporte ni la diversión, sino el cultivo de la filosofía. Maravilloso resulta otro de los argumentos con que Aristóteles justifica esto, el de que lo contrario sería indicio de que el hombre permanece atado solo a los bienes exteriores, y sería vergonzoso que él se comportase en tiempos de paz y de ocio como lo haría un esclavo. Condición esta que para un griego se caracterizaba en sentido espiritual menos por la falta de libertad que por el hecho de permanecer excluido del bien de la paideia. La privación de la misma significaba no solo esclavitud, sino barbarie. Un estado en que ni siquiera la actividad de los sentidos reporta al hombre el bien que debería. Cito, malos testimonios son los ojos y los oídos, dice Heraclito, para los hombres que tienen almas bárbaras. Fragmento 107. Sin que convenga olvidar en ningún caso que los griegos hablan de bárbaros, no para marcar una diferencia racial. Ellos no pensaban que se fuese griego por nacimiento, por la carne y la sangre, como los hebreos, sino por la educación, por la paideia. Grecia se hizo Grecia a sí misma. Y así explica Tucídides en el comienzo de su obra inmortal, la historia de la guerra del Peloponeso, este verdadero milagro. La educación debe contemplar el cultivo de dos capacidades humanas de pareja importancia, la razón
logos, y el hábito, ethos, exis, que puede ser bueno o malo y que se adquiere al precio de una reiteración de ciertas acciones. Pero como entre el hábito y la razón conviene que haya una concordancia óptima, Symphonian Tenaristen, 1334 B10, cito, se ha de procurar que la generación y el ejercicio de los hábitos responda al fin de nuestra naturaleza. Conviene a saber la razón misma y la inteligencia. O de logos emin kai ponus desfiseos telos. 1334 B15. Se buscará en vano en los anales del pensamiento humano una sentencia que por su peso y su brevedad pueda ponerse a la par de esta, acuñada por el griego Aristóteles, a quien hasta el propio Marx, develador, con B alta este término, develador radical de toda filosofía, tuvo a bien llamar maestro. La sentencia mentada, la de que el fin de nuestra naturaleza es la razón misma y la inteligencia, condensa una reflexión celebérrima formulada en el último libro de la Ética Nicomáquea, según la cual, cito, no hemos de tener, como algunos nos aconsejan, pensamientos simplemente humanos, puesto que somos hombres, ni simplemente mortales, puesto que somos mortales, sino en la medida de lo posible inmortalizarnos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance por vivir de acuerdo con lo más excelente que hay en nosotros. Y un poco más adelante añade, lo propio para cada uno por naturaleza es también excelente y gratísimo para cada uno, y para el hombre lo será, por cierto, la vida conforme a la mente, ya que esto, ante todo, es el hombre. Y tal vida será entonces también la más dichosa. En la Ética Nicomáquea 1177b 32 y siguientes. Si la educación del cuerpo mediante la gimnasia, convertida por Platón en uno de los pilares de su paideia, ha de estar al servicio del alma, como dice el propio Platón. Pensamiento de una lucidez maravillosa. Cultivar la gimnasia, por cierto, cultivar el cuerpo, para que se mantenga sano, para que se desarrolle con armonía, pero no porque él sea un fin en sí mismo, ni mucho menos. Eso debe ser hecho en función del alma. El sentido de la educación, también la del cuerpo, es el alma. Así la educación de los hábitos, la de los impulsos y deseos, el saber refrenar la cólera, sentimiento presente en los niños desde el nacimiento, debe comenzar ya en la primera infancia y tener por meta el fomento de la inteligencia. Un momento esencial de este proceso consiste en cultivar de manera metódica, mediante el hábito, el sentido del orden, bueno por su propia inteligibilidad, haciendo comprender al niño desde temprano la fealdad del desorden, la fealdad de lo que significaría para él por de pronto tener por morada una leonera. Esto tiene una importancia pedagógica superlativa si recordamos la observación, no por poco halagüeña, menos lúcida del propio Aristóteles, de que para la mayor parte de los hombres, dice, es más agradable vivir de manera desordenada o disipada antes que con sensatez y moderación. Edion gartois polois, tot zen atactos
etosofronos. Mites 19b 31. A propósito de la educación de los niños, hay un punto señalado con particular énfasis y que debería movernos en los días que corren a desear que muchos de los responsables de nuestros programas de radio y de televisión corriesen a hundirse en el mar como los endemoniados de Gerasa. Porque Aristóteles, juzgando como quien sabe a ciencia cierta de qué habla y no como uno que opina, se pronuncia de manera taxativa al afirmar que, cito, el legislador debe, más que ninguna otra cosa, desterrar totalmente de su ciudad la indecencia del lenguaje. Lenguaje indecente. Why not? Dice el lector posmoderno. Y el de esta gira responde sin vacilar, pues del decir con ligereza cualquier cosa indecente se pasa a actuar de manera semejante. Y el atrevimiento o el descaro, la grosería, la procacidad en el lenguaje es algo que debe desterrarse, sigue Aristóteles, especialmente de los jóvenes, procurando que no digan ni oigan nada parecido. 1336b, 3 a 8. Y también destierra del estado ideal, cito, la contemplación de pinturas y representaciones indecentes o desvergonzadas, asgémonas, literalmente privadas en sentido etimológico de schema, esto es de carácter, brillo, nobleza, dignidad. 1336b12. Esas representaciones indecentes que se difundían por doquier en el mundo antiguo, no solo en Grecia, y que todavía en el siglo IV de nuestra era tanto perturbaron a un San Agustín en la licenciosa Cartago. Por eso dispone Aristóteles, no menos enemigo que Platón de la llamada sociedad abierta, Open Society, que allí donde en su estado ideal los jóvenes, a pesar del celo del legislador, sean sorprendidos, ofendiendo de palabra o de obra las normas del decoro, sufran, según su edad, el castigo correspondiente con vejaciones y azotes por haberse comportado de manera servil, esto es, indigna de un hombre libre. Y en esta noción, la de la dignidad propia de un hombre libre, la del respeto que como tal éste se debe a sí mismo, no podemos dejar de ver una de las enseñanzas imperecederas de la política aristotélica. Cuanto leemos en el libro séptimo acerca de la necesidad y no de la mera conveniencia de desterrar ya desde la primera infancia y por obra de una educación consciente de su altísima finalidad, la indecencia del lenguaje, aischrología, extirparla, arrancarla, desterrarla del ámbito de la vida civilizada, tiene por antecedente la amonestación platónica formulada en el Fedón, según la cual el no hablar con propiedad, to mekalos legein, no solo es en sí mismo algo malo o defectuoso, plemelés, sino que produce daño en las almas. Fedón 115e. Aristóteles va más lejos y concibe como un principio pedagógico elemental la exigencia de que todo lo malo, ta faula,
voz griega con que se nombra lo defectuoso, lo vulgar, lo bajo, lo despreciable, lo vil, cito, sea extraño a los jóvenes y, sobre todo, sea extraño cuanto contenga depravación y malignidad. Libro séptimo, capítulo 17, 1336b, 34. No ha de faltar quien tome estas palabras por un discurso meramente edificante, algo impropio de la filosofía, según Hegel, y como si oliese por anticipado a cierta moral decimonónica, hueca y pacata, más atenta a la opinión que a la verdad de la conducta y contra la que reaccionó luego con merecida virulencia la meditación nietzscheana. Importa por lo mismo comprender en su verdadero alcance el principio que mueve a Aristóteles a pensar del modo en que lo hace. Si él insiste en la necesidad de que los jóvenes sean apartados de cuanto contenga depravación y malignidad, no es solo por una razón de orden moral, esto también, por cierto, pero la conveniencia de que la conducta social no se vea perturbada en lo posible por el vicio y el delito, responde a una consideración de mayor peso: la necesidad de respetar, esto es, de no pisotear, algo que nunca se hace impunemente, el fin de la naturaleza humana, que estriba no en gozar más, ni en tener más poder, ni en poseer más, sino, según se dijo, en cultivar la razón y la inteligencia, y por lo mismo en el bien del conocimiento. La indecencia del lenguaje y en general todo lo malo, lo que se revela como innoble o inferior, la fábula, a la luz de lo que enseña el saber de las musas, a través de sus grandes portavoces, aquellos sabios griegos llamados Homero, Hesíodo y Solón, es algo contrario no solo a la urbanidad, al decoro o a la belleza de las costumbres, sino al imperio de la razón y la inteligencia. De allí que sea un simple acto de cordura no tener para con ello la menor contemplación. A tal norma, pues, ha de atenerse el legislador del estado ideal. Que ella pueda aplicarse en los hechos es harto dudoso, sobre todo en un régimen democrático donde cada cual se ufana de tener su propio parecer acerca de estas materias e incluso los medios para llegar a convertirlo en el parecer de los demás. También en la Atenas de Aristóteles eran de nunca acabar las disputas en que se opinaba sobre la educación, sobre aquello en que conviene ejercitar a los jóvenes y sobre el modo en que debe educárselos, si en lo útil para los afanes y urgencias de la vida inmediata, o bien en lo que promueve la virtud, en lo extraordinario, en lo superior a la medida representada por el hombre común. Lo que Aristóteles dictamina acerca de esto se halla expuesto en el último libro de su Política. Pero aquí debemos insistir una vez más en la importancia de no perder de vista su propósito, que no consiste en describir ninguna polis real, sino en concebir su arquetipo. En consonancia con ello, la educación, siendo la de un hombre libre, lo apartará de todo trabajo, arte o disciplina que estorbe o impida incluso, sea al cuerpo o a la mente, el desarrollo y la práctica de la virtud respectiva, porque en tal caso la disciplina o el trabajo resultan embrutecedores.
Esto ocurre, en particular, con el empleo asalariado, en cuanto priva de ocio a la mente, volviéndola débil o estrecha. Palabras de Aristóteles. De tal pensión no se libra ninguna actividad física, artística o intelectual cuando se la cultiva de manera excluyente o a título profesional, como hoy se dice. Algo que hacían, por ejemplo, los competidores de los certámenes olímpicos o panhelénicos en general, puesto que el privilegio unilateral de una cierta capacidad menoscaba el bien de la paideia, el cual no se deja encerrar en los límites estrechos de un oficio particular y determinado. Sería un error, en cuanto a este punto, argumentar acerca de la imposibilidad de llevar adelante una carrera, la que fuere, si no se lo hace de manera profesional. Aristóteles nos daría la razón. Pero también nos haría ver que no hay argumento alguno capaz de invalidar la idea de lo humano en nombre de la cual él está hablando. Las disciplinas sobre las que debe descansar la paideia son sobre todo 4. Las letras, la gimnasia, la música y el dibujo. También el dibujo. Sería bueno detenernos, lo tendremos que hacer en otra ocasión, sobre las virtudes pedagógicas de este arte. Porque son estas disciplinas las que permiten aprovecharse del ocio con mayor dignidad. Otium cum dignitate, según la proverbial expresión ciceroniana. Un ocio fructífero, no dilapidado en indolencia apática, en diversión anodina o en lo baladí del juego, que nunca puede ser, como vimos, un fin en sí mismo. Asunto este, a propósito del cual Aristóteles retoma aquí, en este último libro de la política, lo ya expuesto en el último, el 10º, de la Ética Nicomáquea, sobre todo en el capítulo 6. La relevancia de las 4 disciplinas mentadas estriba en el hecho de poder cultivárselas por sí mismas al margen de toda utilidad inmediata. Cita: el buscar en todas las cosas la utilidad, el provecho, la ventaja, es lo que menos rima con las almas magnánimas y libres. 1338 B3. Por ello, cuando de la educación se trata, la máxima pedagógica capital, formulada por Aristóteles y digna de verse escrita en los muros de cualquier colegio, es la de que los padres deben velar por dar a sus hijos no la educación que mira a las utilidades y a las necesidades de la vida, sino la capaz de educarlos en aquello que, por ser liberal y noble, el eutherion caicalen, sería vergonzoso ignorar. La educación en la polis ideal ha de atenerse a una norma simple que representa por sí misma un rechazo definitivo de la pedagogía espartana, aplaudida en aquel entonces por no pocos atenienses. El principio rector de la educación no ha de ser, en efecto, lo brutal, toteriodes, por mucho que esto contribuya, según se decía, a fortalecer el carácter, porque lo brutal, el cultivo no ya privilegiado, sino unilateral del vigor físico y la práctica del esfuerzo temerario, es algo contrario a la naturaleza humana, teleológicamente orientada hacia la razón y la inteligencia.
Si Platón sostuvo que, cito, había una sola cosa a la que constantemente debía estar mirando todo lo de nuestras leyes, conviene saber, la virtud, en el libro 12 de las leyes, 963a, Aristóteles concibe de un modo más preciso todavía el principio que debe ejercer un papel protagónico, protagonistein dei, en la tarea pedagógica. ¿Acaso el de que ésta se concentre en la actividad teórica, en el cultivo del saber en sentido enciclopédico? Seguramente, aunque no de un modo único y excluyente. En este punto, él es capaz de condensar su pensamiento en un solo término al sostener que en la enseñanza de los hombres libres, la norma debe ser lo bello, to kalon, palabra que para los griegos, según hemos recordado ya, está lejos de ser solo una categoría estética, porque ella pertenece con igual derecho a la esfera moral. Bello es no solo lo que deleita los sentidos, sino, antes que ello, el respeto religioso de la diferencia entre lo que debe ser, temis esti, y lo que no debe ser, u temis esti, lo que procura honra a quien obra de tal modo. Fue así como Cicerón tradujo al latín el tocalón griego por honor, onos. Bello es lo que rima o condice con el comportamiento propio del hombre liberal y magnánimo, aquello que también nombra la palabra noble en su acepción espiritual antes que sociológica. Una disposición innata para la disciplina y el esfuerzo, así como la conciencia de poseer una serie no tanto de derechos, cuanto de obligaciones, deberes inalienables. Ortega y Gasset ha sabido explicar esto con enorme acierto y una pluma elegantísima en su famosa obra La rebelión de las masas, en particular en el capítulo 7 titulado Vida noble y vida vulgar o Esfuerzo e inercia. Lo contrario de lo bello, en el sentido dicho, es, para un alma griega, lo vulgar, lo deshonroso, lo feo, to aischron, aquello de lo que cabría en todos los casos avergonzarse. Si es verdad que en términos generales lo bello causa placer, vemos con gusto cosas hermosas porque nos da alegría, dijo alguna vez Durero, toda consideración meramente estética de este término, bello, es superada por el modo en que se lo define, en que Aristóteles lo define en el libro primero de la retórica. Cito, es bello lo que siendo preferible por sí mismo resulta digno de elogio, o lo que siendo bueno resulta placentero precisamente por ser bueno. Libro primero de la retórica, capítulo 9, 1366 a 34. Un aspecto fundamental de la educación está representado por la música, porque ésta es capaz de infundir, también Platón lo había observado, con gran penetración, por cierto, es capaz de infundir cualidades tanto positivas como negativas en el carácter, de manera análoga a como puede hacerlo la gimnasia con el cuerpo. También, en cuanto a este punto, Aristóteles está lejos de pensar que el gusto personal en materia de música, ¿no?, debe quedar abandonado a sí mismo. Y habría suscrito sin vacilar lo que a este respecto sentenció Hölderlin.
el gran poeta y sabio alemán. En el otoño de 1795, en una carta a su amigo Neupert, cito a Hölderlin: me parece que la misión del gusto es estudiar y confirmar, o bien declarar casual y rechazar a posteriori la sensación involuntaria experimentada ante un objeto artístico. Hoy resulta que entendemos por gusto precisamente esa reacción involuntaria, esa sensación involuntaria que experimentamos ante el objeto artístico que fuere. Aristóteles sabe, en efecto, que tratándose de la música hay una mejor, porque acostumbra al alma a recrearse de un modo propio y recto. Pero esto se logra, como ocurre en general con los bienes mediados por la educación, gracias al hábito. De allí que, siempre merecerá ser condenado, no por indolente, sino por perverso, un gobierno que, desentendiéndose de esta obligación pedagógica de toda política digna de tal nombre, en lugar de ofrecer de manera habitual por los medios públicos una música mejor, la llamada tradicionalmente culta o clásica, trate a los ciudadanos como seres vulgares, teniéndolos por incapaces de participar de un bien más elevado. Y así, condenándolos a no salir del lendel de lo cotidiano, los prive de un arte cuyas formas superiores poseen la virtud no sólo de contribuir al recreo y al placer del oyente, sino de promover el cultivo de la inteligencia, puesto que por de pronto la habitúa a reconocer organizaciones sonoras más complejas, volviéndola capaz de deleitarse y de convivir con ellas. El placer no es un bien simple y absoluto, ajeno al discernimiento, como pretenden los hedonistas. Aristóteles, al menos, no se deja confundir al diferenciar entre un placer mejor y otro que es sencillamente vulgar o tosco. Hedone fortique, 1341, B12. A propósito de la música, Aristóteles dice algo que no podemos dejar de repetir: aun cuando los pedagogos modernos se tapen los ojos y los oídos ante ello, ante la convicción del propio Aristóteles de que, cito, el fin de la educación para los jóvenes no debe ser el juego, pues no juegan los que aprenden, ya que el aprendizaje va acompañado de dolor. Metalupes hematesis, 1339a, 28. Convendría meditar sobre estas palabras, dada la autoridad excepcional de quien las escribe, siquiera para matizar o contener de algún modo la dictadura de la opinión pública, según la cual para aprender algo, lo que fuere, el mejor modo de hacerlo es jugando. En cuanto a la eficacia de este principio, solo me limito a recordar un hecho incontrastable: el de que la mayor parte de los jóvenes de nuestro país son incapaces de leer un texto de complejidad media y de redactar un texto breve, sin errores de ortografía, de sintaxis y sin solecismos de todo género. La política de Aristóteles, para limitarnos a lo que hay en ella de más propiamente filosófico, concluye con una distinción eminente. Capítulo 7, en el final. La de los tres criterios a que ha de atenerse la educación, no solo en el caso de la música. Ellos son el respeto virtuoso del término medio, to meson,
que impide caer en extremos reprobables y dañinos. Luego, el respeto de lo posible, to dynaton, exigencia propia de la sensatez, que obliga a reconocer no solo la bondad del bien, sino la naturaleza de lo dado, de aquello con lo que debe contarse en el educando en materia de talentos y capacidades. Y por último, el respeto de lo que, en atención a todo lo que precede, merece ser considerado en primer lugar, lo debido, to prepon, esto es, lo que suscita aprobación, lo digno, lo decoroso, lo que se identifica con lo bello. Tautón garesti, tocalón, caito prepon. Esto lo dice Aristóteles en los Tópicos, 135 a 13. Estos tres criterios permiten explicar la enorme dificultad que conlleva la tarea de la formación humana, la más elevada concebida por la política aristotélica. Tarea en relación con la cual ya el libro séptimo, en su capítulo 14, ha dicho algo decisivo que no podemos dejar de destacar sobre el final de este curso breve. En relación con las partes del alma, se hace valer allí la idea de que siempre lo peor, lejos de tener su razón en sí mismo, existe y se comprende a causa de lo mejor y por relación con ello. 1333 a 21 y siguiente. Y esto es así porque la inteligencia no se limita a ver en lo mejor, considerado de manera universal, un simple medio o instrumento, sino que lo reconoce como un fin. No es otra la causa por la que, tratándose de lograr, la esfera de la acción, praxis, permanezca subordinada a la de la contemplación, puesto que en términos generales, y dicho esto en términos pedagógicos, cito, lo más preferible para cada cual es lo más elevado de que sea capaz. Aieigar gecasto tut airetotaton ut heinestin acrotatu. ¿Y qué es? En términos generales, lo más elevado, to acrotaton. Por de pronto, lo que posee su razón de ser en sí mismo. Aquello que, siendo esencialmente y también en sentido etimológico inútil, se sustrae a toda posibilidad de ser valorado en términos de provecho para algo diferente de sí mismo. Lo más alto no es jamás una cosa, y por ende nada que pueda ser visto con los ojos del cuerpo, sino en cada caso un objeto de contemplación, algo cuyo ser solo puede ser reconocido por la inteligencia capaz de volver sobre sí misma y de hacer justicia a sus propios fueros. Algo que suele coincidir con el impulso filosófico por diferenciarse no solo respecto de sí mismo, sino también de la multitud. Diaferein ton pleiston, escribe Platón en el libro noveno de las leyes, 859c. Y Aristóteles explica por qué. Porque el discernir, el diferenciar, no es una virtud propia de la muchedumbre. Todioritzen uc esti ton polon. Ética Nicomaquia 1172 B4. Está claro que el marbete de realista aplicado a Aristóteles por ciertos eruditos, como si de tal modo encareciesen o enalteciesen su pensamiento, responde a una simplificación escolar carente para nosotros de toda fuerza vinculante en la medida en que, por realista,
debamos entender eso de que el saber se rija no por sí mismo, no por sus conceptos e ideas, sino por lo otro que él, por la llamada realidad concreta, inmediata, perceptible por los sentidos. Con lucidez digna de su genio, Nietzsche ha sabido escarnecer a tales realistas en uno de los aforismos de la Gaia Ciencia, el 57º. No hacen falta ojos de Sahorí para advertir que la política de Aristóteles no pretende hacer gala de ningún realismo. Ella muestra, por el contrario, que si de la polis se trata, su verdad ha de buscarse en el estado ideal, no en lo que es, ni en cómo es, sino en cómo debe ser, como es bueno que sea para merecer el reconocimiento tributado a lo óptimo. En cuanto a la vida individual, la idea según la cual ésta debería plasmarse no podría ser sino la de la vida filosófica, al menos para el yo filosófico, el de la frónesis, porque éste bien puede tener intereses más altos que defender que los del Estado. Pero en ambos casos, el de la vida cívica o comunitaria y el de la vida individual o monástica, la norma o la destinación ha de operar sobre ellos con la fuerza propia de una causa final. Aristóteles muestra que la excelencia humana solo se alcanza al precio de aproximarse, en la medida de lo posible, todo un atón, a esa causa que se hace valer en un caso como el estado ideal y en el otro como amor a la sabiduría. Esto, concluimos, por lo que atañe a la época primera de nuestra tradición filosófica. Las épocas posteriores pensaron en términos enteramente diferentes. San Agustín lo hizo al enmarcar la existencia humana dentro de los límites infinitos de la ciudad de Dios. Hegel, al concebir el Estado constitucional moderno como una manifestación de la idea como el reino del deber y de la libertad. Ni uno ni otro fueron realistas, y por ello, en las ideas de ambos brilla por igual lo perdurable de la política aristotélica. La certeza de que para la inteligencia nada tiene más entidad ni más sustancia que lo bello, más aún que lo perfecto, to tetelesmenon. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo. Me permito agregar aquí, a manera de brevísimo colofón, que uno de mis últimos cursos, cuando estuve al frente de la cátedra de Historia de la Filosofía Antigua, antes de acogerme, como se dice, a los beneficios de la jubilación, fue sobre la política de Aristóteles. Y me alegra mucho haber contado con la adhesión y el interés de ustedes en este texto venerable de nuestra tradición filosófica, porque la posibilidad y la obligación de encontrarme semana a semana con ustedes me ha permitido corregir, ampliar, mejorar en muchos puntos mis viejos apuntes. De modo que no quiero dejar de agradecerles lo que esto también ha significado para mí. Señoras, señores, amigos, espero que las clases hayan sido de interés y de ustedes y hayan resultado estimulantes, que los animen a seguir cultivando el tesoro de nuestra tradición filosófica. Cada uno verá en qué medida, cómo, cuánto. Me permitiré convocarlos para un nuevo curso sobre algo que sea no menos sustancial, por de pronto,
en la obra que hemos comentado en estas semanas. No sé todavía cuándo podrá ser eso, ni sobre qué podríamos volver a encontrarnos, pero como le decía, me tomaré la libertad en su momento de hacérselo saber, en caso de que tengan alguna posibilidad de volver a sumarse. Bien, sin más por ahora, me despido, a la próxima, deseándole a todos unas felices pausas invernales y hasta cualquier momento si Dios quiere.